Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos. Le invito a que se quede con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Red de intelectuales, artistas y movimientos sociales manifestó su condena a la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar a todo el personal de la embajada cubana en dicho país. Reciben en Parlamento azerbaiyano a embajador de Cuba. Viceprimera ministra Inés María Chapman chequeó recuperación del sistema eléctrico en La Habana. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Lo anunciaba en titulares el capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad manifestó su condena a la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar a todo el personal de la embajada cubana en dicho país. En una declaración oficial, el organismo reafirmó su apoyo al comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en el cual se califica esta decisión como arbitraria e injustificada. Desde el momento en que se realizó el anuncio por las entidades del gobierno de Daniel Noboa, hemos recibido numerosas y combativas expresiones de solidaridad por parte de académicos, escritores, artistas, activistas, líderes sociales, organizaciones políticas e investigadores del Ecuador y de otros países de la América Latina y el Caribe y el mundo. Varios amigos y amigas de Cuba, radicados en Ecuador, se han movilizado a nuestra sede diplomática y ponen sus voces y cuerpos para condenar este acto. Desde Cuba, agradecemos las expresiones de solidaridad recibidas y compartimos la seguridad de que en nuestra América, frente a los Monroe y Noboa, hay Bolívar, pueblo y patria digna, concluye el texto. Vamos ahora con otras noticias. La viceprimera ministra de Cuba, Inés María Chapman Guao, recorrió junto a las autoridades políticas y gubernamentales de La Habana sitios de interés social afectados tras la caída del sistema eléctrico nacional. Veamos. La viceprimera ministra Inés María Chapman junto a las autoridades de la capital dialogaron con directivos de los principales servicios que afectan a la población luego de la caída del sistema electroenergético nacional. Desde los primeros momentos se adoptaron medidas para dar solución inmediata y devolver estos servicios vitales. El director provincial de la empresa Aguas de La Habana, por su parte, declaró sobre los municipios que están recibiendo servicio por gravedad y afirmó que el mismo se irá restableciendo entre 3 y 4 días desde la recuperación del CEN. O sea, los municipios que cuentan esta gravedad son Centro Habana, Habana Vieja, y bueno, iniciamos también el día de hoy bombeando hacia los hospitales. Es decir, que veníamos enfrentando una situación muy tensa con roturas de equipo y inestabilidad eléctrica, que teníamos un grupo de personas afectadas importante. Pues los municipios más afectados son los del oeste, en este caso Lisa, Marianao, Playa, Cotorro, Arroyo Naranjo, Habana del Este. Todo esto, estas cuestiones, básicamente las principales afectaciones ahí se estaban centradas por temas de equipo y también temas de inestabilidad eléctrica. O sea que eso, aún después que restablezcamos la corriente, la afectación en estos territorios, o sea, persiste porque son de otra índole. Asimismo, desde el Despacho Nacional de Carga, el director de la empresa eléctrica de la capital afirmó al cierre de esta información los circuitos que continúan afectados. En los momentos de los 285 circuitos de distribución primaria con que cuenta la ciudad, están en servicio 207, que 626.211 clientes ya cuentan con este servicio vital, representando el 72.6% de los mismos. Las autoridades instaron a fortalecer las acciones con carácter urgente. Muchísimas gracias a la periodista Racheli Valerino por esta información. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional.
siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Y desde luego yo estoy y estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo, y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte. Ya volvemos. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Comenzamos el recorrido, lo hacemos por Prensa Latina. Vemos en titular, ya ven en pantalla, reciben en Parlamento azerbaiyano a embajador de Cuba, lo anunciaba en titulares. El embajador de Cuba en Azerbaiyán, Carlos Valdés, visitó la sede del Parlamento del país caucásico, donde fue recibido por el diputado Rashad Mahmudov. Valdés ofreció a Mahmudov, quien es presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Cuba-Azerbaiyán, una información detallada sobre la situación actual en la nación caribeña, en particular sobre las crecientes medidas de presión y asfixia económica impuestas por los Estados Unidos. En ese contexto hizo referencia a la orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 por el presidente Donald Trump, así como a las dificultades que enfrenta el país, entre ellas la escasez de combustible derivada de estas políticas. Le comento más. El diplomático cubano reiteró que Cuba no mantiene ni promueve una actitud hostil hacia ningún país, enfatizando en que la soberanía y también la independencia del país no son negociables. Pasamos a otras informaciones ahora desde el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Vemos en titular también otras noticias y dice que en una ceremonia solemne celebrada en la Casa de Gobierno, el embajador de la República de Cuba, Juan Carlos Markov Sánchez, presentó sus cartas credenciales a su excelencia la muy honorable dama Cynthia Pratt, gobernadora general de la Mancomunidad de las Bahamas. Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron sobre el estado actual de las relaciones bilaterales. El embajador Markov reafirmó la voluntad del gobierno cubano de continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y también de cooperación en beneficio de ambos pueblos. Asimismo, destacó los históricos lazos que unen a Cuba y las Bahamas, sustentados en el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación. Cuba y las Bahamas establecieron relaciones diplomáticas el 30 de noviembre del año 1974, manteniendo desde entonces estrechos vínculos de colaboración, tanto bilateral como en el ámbito multilateral. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía, hacemos una segunda pausa informativa, ya regresamos. Volvemos con otras noticias. Los colaboradores de la salud que prestaban servicios en Honduras arribaron a la patria con el deber cumplido. Una colaboración que se lleva entre ambos países desde 1974. Desde 2024, la Brigada Médica Cubana salvó más de 253,000 vidas como parte de una cooperación por interés del gobierno en esa fecha. En el Aeropuerto Internacional José Martí, 172 profesionales de la salud fueron recibidos por las autoridades del sector con el reconocimiento a su noble, humana y sensible labor en tierras hondureñas. Cada cirugía, cada visión recuperada y cada sonrisa de vuelta fueron un acto de soberanía humana que ningún poder externo puede manchar. Según el Ministerio de Salud Pública, más de 30 millones de consultas y casi 900,000 intervenciones quirúrgicas realizaron los galenos en tierras hondureñas desde el año 2024 por interés del gobierno de esa nación. Esta no fue la primera misión de brigadas médicas cubanas en Honduras. Desde hace aproximadamente 25 años estamos yendo brigadas médicas a Honduras, desde el huracán Fifi. Luego con el Mish, también hubo Operación Milagro allá que terminó en el 2019.
y hubo un reencuentro entre el pueblo hondureño y la representación del pueblo cubano a través de nosotros, que llegamos en febrero del 2024. Recibimos ataques desde que llegamos por parte del Colegio Médico y últimamente los ataques fueron bastante bochornosos, pero nos trajimos el abrazo y el calor de la población, la gratitud de la calle, de la gente pobre, de la gente humilde. Fue maravilloso. Trabajamos en el Hospital San Felipe tratando de bajar la mola quirúrgica, que es muy grande. Después trabajamos en el centro, abrimos un centro oftalmológico en Tegucigalpa, que fue maravilloso. En estos momentos se quedaron todos llorando. La acogida del pueblo fue maravilloso. Me siento, realizada como enfermera, como ser humano y como profesional. Nosotros nos vamos con el sentir del pueblo hondureño, que en disímiles lugares y posiciones siempre apreciaron el trabajo nuestro, siempre, incluso hoy saliendo ya nos decían en el aeropuerto, hasta pronto, ustedes van a regresar. Lo que recibimos del pueblo hondureño fue todo amor, agradecimiento, muestras de gratitud de todo el tipo, en contra de todo lo que se estaba diciendo, a favor de los médicos cubanos, de la calidad humana de nosotros, del profesionalismo de los médicos cubanos y sobre todo de la humildad. Con este último vuelo procedente de Honduras, arriba la patria con el deber cumplido, la Brigada Médica Cubana. Y con este reporte de la periodista Gisela García Rivero despedimos nuestra emisión de Noticias.cu. Gracias por acompañarnos. Los dejo ahora en buena compañía con mi colega Ernesto Arturo Santana y también con Arián Alejandro. Hoy será un viernes de debates. Soy Yaulén Arévalo y a nombre de todo el colectivo que me acompaña les deseo un excelente fin de semana. ¿Cómo le fue a Cuba en los partidos preparatorios? ¿Los especialistas en qué lugar sitúan a nuestra selección? ¿Cuáles serán los abridores que enfrentaremos en el evento? ¿Batiremos con el conteo clásico en 3 y 2? Porque aquí siempre le haremos swing a la polémica. Cuba movió sus piezas en los juegos preparatorios ante Nicaragua y contra los Reales de Kansas City y Rojos de Cincinnati. La lectura es la misma. A todas luces este equipo carece de ofensiva y necesitarán más bateo si quieren pasar a cuartos de final. Contra Nicaragua en 4 partidos apenas se batió para 2.38, con 7 extrabases y 38 ponches. Ariel Martínez fue el mejor bateador con 3.75, incluidos 2 cuadrangulares y 4 impulsadas. Solo 4 bateadores promediaron por encima de 300, lo que lanzó las alarmas. El picheo resultó lo mejor del equipo, con una efectividad de 1,50, un promedio de los oponentes de 2.37 con 36 ponches y 12 boletos. Se manejó muy bien el cuerpo de serpentineros en la función de cada uno de los lanzadores rumbo al Clásico Mundial. Pero únicamente con picheo no podemos ir al baile. Hay que sonar los bates. Contra las organizaciones de grandes ligas, el problema ofensivo se acentuó. Solo se anotaron par de carreras con 11 indiscutibles en los 2 partidos. Reales de Kansas City nos propinó una lechada de apenas 6 inatrapables y el picheo hizo aguas ante los Rojos de Cincinnati con 19 carreras permitidas. Al menos la dirección fue valiente y realizó cambios importantes en el segundo partido, probando a todos los jugadores, pero los resultados preocupan al más optimista. Por suerte, estos eran partidos preparatorios y algunos dirán que una cosa es con guitarra y otra con violín. Mi consejo, sigan cruzando los dedos. Necesitaremos mucho más que orichas.
Los especialistas, ¿en qué lugar sitúan a nuestra selección? Según el Power Ranking realizado por 20 especialistas de la MLB, Cuba se ubica en el lugar 13. ¿Qué numerito ese? Y por delante tiene a 3 selecciones de su llave como Puerto Rico, Canadá y Colombia, todas en el top 10. O sea, a jugar por los realizadores del ranking, Cuba terminará en 4º lugar de la llave. ¿Acertarán? ¿Cuáles serán los lanzadores abridores que enfrentaremos en el Clásico? El primer día veremos a Logan Allen con Panamá, un abridor de los Guardianes de Cleveland con bastante rodaje en la MLB y muchas entradas lanzadas durante 2025. La segunda fecha nos traerá al veterano colombiano de 35 años, Julio Teherán, quien estuvo hasta el 2024 en la Gran Carpa y no trae buenos números de su campaña con los Toros de Tijuana en México. Puerto Rico tiene reservado uno de los grandes prospectos de los Yankees de Nueva York. Elmer Rodríguez dejó muy buenos números en ligas menores y será un hueso duro de roer para la ofensiva cubana. Es el lanzador que llega con mejores guarismos de los 4. Por último, Jonas Tom trabajó poco con los Mets de Nueva York en 2025, pero lanzar en grandes ligas ya es un aval suficiente. Será el abridor de Canadá. Veremos cómo se portan los bates cubanos ante estos 4 lanzadores. De lo que sí no cabe dudas es que los jugadores cubanos se entregarán a fondo en busca del mejor resultado. El sentimiento de cubanía los peloteros lo llevarán hasta en los Spy, o si no, miren el calzado que utilizará el lanzador pinero Joan López. Otra curiosidad, el partido entre Cuba y Puerto Rico el venidero 9 de marzo será el segundo más caro por precio promedio de entrada, con un valor de $296, solo superado por el duelo latinoamericano en Miami entre República Dominicana y Venezuela, cuyas entradas tendrán un promedio de $337. El estadio Irán Vítor en San Juan será otra batalla épica entre Cuba y Puerto Rico. ¿Cuál será la alineación de Cuba? ¿Se habrán despejado bien las incógnitas en la receptoría, la inicial, el campo corto, uno de los jardines y en torno al bateador designado? El veleidoso terreno dirá la última palabra. Seguimos con el conteo clásico en 3 y 2, porque aquí siempre le haremos swing a la polémica. Muchas gracias, Juanis, y así comenzamos Zona Deportiva por este programa especial que ha preparado Cubavisión Internacional, conteo 3 y 2, Clásico Mundial. Tengo a Arián Alejandro a 40 minutos del gran debut de Cuba en la 6ª edición de estos eventos, otra vez en San Juan y frente a Panamá. Ya tenemos algunas informaciones, por ejemplo, la alineación. Buenos días, Arián Alejandro. Buenos días, Ernesto, para ti, el colectivo y los que están con nosotros en Zona Deportiva a través de la pequeña pantalla. Bueno, decía Duani si se habían despejado algunas dudas, creo que siguen habiendo dudas tras conocer el line-up en la noche de este jueves. Sí había piezas que se iban a mantener en esas posiciones que se vieron, tanto en la preparación general como en los 2 partidos en Arizona, dígase Robert Santos y Joan Moncada como primer y segundo bate, jardinero central y tercera base respectivamente. Vuelve Ariel Martínez a ser tercer bate como lo fue ante Nicaragua o en 2 partidos ante Nicaragua. En la primera base, Alfredo Espaine designado, quinto bate, y aquí una de las dudas, Arisbela Robarruena en el campo corto, Omar Hernández receptor. Se despejó la duda de la receptoría, le dan los arreos al de los Reales de Kansas City. Y el 6º turno también. En el 6º turno, responsabilidad para Omar Hernández, que partió de octavo en su quehacer en el primer partido precisamente ante su propia organización. En el 7º, Joel Quisber, que no se ha visto bien en el jardín derecho. Otra duda despejada, se acabaron los inventos en el left field. Lionel Moas, el camagüeyano, va a ser titular, octavo bate. Y bueno, Gidi Capé, que se ha mantenido como segunda base y noveno en los partidos de preparación. Creo que lo del left field lo entiendo perfectamente porque ni Ariel ni Alexei Ramírez se vieron bien en esa posición, Ernesto. Sí, lo cierto es que para cubrir los jardines, sobre todo el derecho, creo que es el de mayor complejidad luego del central. Y que, por supuesto, un jugador que no ha desempeñado esa posición hace muchísimo tiempo, no lo es, ni lo hizo en Pinar del Río, no es una opción. No se quede con el hit de sol que le propinaron, sino es también el desplazamiento. Es una pelota donde Cuba tiene que jugar a la defensiva, apostar por un picheo que tiene más posibilidades si lo comparamos con su bateo, y tiene que ser hermética esa defensa que evite carreras. Y tener a Alexei Ramírez en el left field no lo iba a hacer tampoco Ariel Martínez en esa posición. Es que no se vieron bien ninguno de los dos, y tú lo decías, olvídense si es el tema del sol, de las luces cuando jugaron en Nicaragua, no es el tema de haberse confundido en una jugada específicamente, es que se vieron
realmente limitados y que no te van a ofrecer esto, las garantías defensivas que necesita un picheo vapuleado por los Rojos de Cincinnati, pero que si sumamos los que se han visto bien, que deben lanzar hoy, que son Liván Moinelo, Yariel Rodríguez, Emmanuel Chapman, Joan López, Pedro Santos y Raidel Martínez, debe ser barajar entre esos nombres, tiene lo mejor Cuba para enfrentar a Panamá, que ojo, Panamá va a tener a Logan Allen, no es un desconocido Logan Allen, lleva 3 temporadas muy buenas con los Guardianes de Cleveland, la más reciente 8 y 11 en la temporada 2025, además va a estar acompañado por un cuerpo de relevistas que el segundo día ante los Tigres de Detroit, Ernesto Arturo, te digo que del tercer al último relevista que utilizaron, solo le pegaron un hit, es decir, no se quede solamente que es Logan Allen, va a ser un cuerpo de picheo que se va a enfrentar a una ofensiva que llega disminuida, solo 11 hits en 2 partidos, sin ningún extra base. ¿Puede cambiar todo 180 grados? Bueno, la pelota es realmente impredecible, el deporte lo es, pero la verdad es que si algo llega con muchas dificultades es la ofensiva cubana. Desde el punto de vista, desde la opinión, lo que piensa Alejandro, ¿qué crees de la alineación que se elige? ¿Tú encuentras otra variante que sea favorecedor para un mejor resultado? El problema es que como no ha estado bien Joel Quijiver, no lo puedes colocar de ni segundo ni tercer bate. Los nombres que están, ¿coincides? Yo coincido en la mayoría. Creo que para mí Alex Vargas debió jugar, no se ha visto bien Arijuela Robarruena, y darle la responsabilidad de quinto bate a un pelotero que en la Serie de las Américas no solo fue el que más se ponchó, sino se ponchó en turnos de calidad, con hombres en posición anotadora, siendo el que tape a Alfredo Despaine. Yo creo que están apostando a la experiencia y evidentemente Ernesto, a que ha sido un pelotero que en el último clásico, en el preolímpico de 2021, pues fue de los que más rindió. Están apostando a eso, a la experiencia y al pasado, porque la verdad que no llega en buena forma a Robarruena. Por lo demás, no hay mucho por dónde escoger y me alegro por el camagüeyano Moas, que le den la oportunidad desde el comienzo. ¿Tendremos en Moas un nuevo Garlobo como en 2006? No, y también la comparación de Joel Quijiver, que no comenzó como titular en el quinto clásico mundial, le dieron la oportunidad y se hizo ya un indiscutible dentro de las alineaciones cubanas en ese clásico y en los próximos años. Vamos a también a repasar el calendario de Cuba, lo que tiene en los próximos encuentros, porque el comienzo es con Panamá, pero luego hay un camino que creo que va de menos a más, siguiendo con la selección de Colombia, que tiene muchas ausencias. Era un equipo, por supuesto, de los menos competitivos que hay en este orden, para mí lo es, pero con todo eso tienen hasta 5 bajas, muy cerca a comenzar este clásico mundial. Ya luego, el partido que podría determinar la clasificación para Cuba, ¿no? de caso hacer una victoria, pues viendo con una perspectiva bastante feliz, siguiendo la tercera victoria sería la búsqueda, pero sabemos que es un escenario muy complicado frente a Puerto Rico, o ya puede ser el fracaso definitivo si estos 2 primeros partidos no son positivos. Yo veo, Ernesto, y bueno, para cerrar el calendario, miércoles próximo, día 11 a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Canadá, y bueno, un rival extremadamente complejo. Yo veo en algunos aficionados y analistas un poco de subestimación a Colombia, ausencias a un lado. Colombia es un equipo que le ha dado mucho colorido en sus participaciones en el Clásico Mundial. Tiene a Julio Terán, que si bien no estuvo del todo fino en su campaña en México más reciente, que es verdad que terminó en 2024 en Major League Baseball, pero se ha demostrado que la ofensiva cubana ante pitchers que tengan una calidad de la media hacia arriba suelen sufrir muchísimo. Por lo tanto, yo no descarto, se le puede ganar obviamente, y los 2 rivales iniciales son los más asequibles para Cuba, pero no subestimar a Colombia, que ojo, para mí es un equipo que que ha competido muy bien en los clásicos mundiales. Y ni qué decir de Canadá, un rival que de los 30 integrantes de la nómina, 22 están ahora mismo en la gran carpa con su mejor selección de la historia. Canadá, que no ha tenido un buen desempeño en clásicos mundiales y creo que quieren quitarse esa espinita. Por nómina, Canadá y también Puerto Rico superiores a Cuba. Sí, totalmente. Ya Colombia, Panamá, es una discusión, creo que ingresa en lo relativo, aunque hay muchos más representantes en el béisbol de primer nivel, que es el de las grandes ligas, por Colombia que Cuba. Porque esta es una selección que Germán Mesa lo decía en la conferencia de prensa que se desarrolló en la jornada de ayer, fue lo que se pudo. Y cuando hablaba, por ejemplo, de Lionel Moas, era un pelotero que en un inicio para este Clásico Mundial, para ellos era un sustituto perfecto, porque era el típico jardinero que te iba a ingresar de sustituto para cerrar el partido, para cubrir los jardines en una manera defensiva, pero termina siendo el titular porque tu opción A, B, C se cayeron. Bien, pero y esto es un resultado de lo que tiene Cuba para este clásico. Pero dicho esto, que se caen esas opciones A, B, C, D, todas las que usted quiera, que Cuba no está exento porque se han caído opciones de todos los equipos, a Cuba más por las causas que todos conocen, no vamos a entrar en ese detalle. Usted tenía que tener otros planes cuando en noviembre había peloteros
paréntesis, Yaciel González, que ya estaba brillando, como mismo lo hacía Lionel Moas, en el mismo contexto del camagüeyano. Yo no estoy en contra de Moas, yo lo que digo es que cabían los dos perfectamente como alternativas. Es una selección sin jardineros. Como alternativas, entonces, por eso le digo, creo que ya desde la conformación hay ciertas dificultades y bueno, todo se refleja ya con estas ausencias que a Cuba le afecta más que a nadie. De todas maneras, como usted decía, en poco más de media hora, debut de Cuba, amigo mío. A ver qué ocurre. Vamos a ver, todas las ganas y aunque sea muy difícil, nuestro coordinador nos decía que ya se nos acaba el tiempo y yo lo saludaba. Así que tenemos que despedirnos hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para usted. Buen fin de semana. Que los televidentes disfruten victorias de Cuba. Mucho béisbol. Y que disfrutemos de este clásico mundial. Gracias por haber estado con Cubavisión Internacional. Hasta un próximo encuentro.